Este video se titula Identificando funciones lineales y no lineales. Una función es una relación en la que cada valor x, llamado dominio o entrada, se corresponde a un solo valor y que llamamos rango o salida. En esta tabla podemos ver que esta es una función. En la segunda tabla, esta no es una función. Vamos a ver a qué nos referimos. En la primera tabla podemos ver que es una función porque cada valor x corresponde a un valor y distinto. Podemos ver que cada valor x corresponde a un valor y distinto. Ahora veamos la segunda tabla. Cada valor x tiene un valor y correspondiente. ¿Por qué no es una función? Podemos verlo de entrada. Vemos el mismo valor x en este caso, pero corresponde a valores y diferentes. Cada valor x, no importa en el caso al que se refiera, debe corresponder únicamente a un valor y para poder ser una función. ¿Cómo podemos determinar si una función es lineal o no lineal? Mientras sea una función, la misma es lineal si presenta las siguientes características. Si ajusta la ecuación a una línea en la que la potencia o exponente de x y o y es igual a 1. Por ejemplo, en el caso de y es igual a mx más b, el exponente de y el exponente de x debe ser igual a 1. Si ves un exponente distinto, entonces vas a asumir que la función no es lineal. Una función lineal también se representa en una línea recta en una gráfica. Y también tiene una tasa de cambio constante. ¿Cómo podemos ver si la tasa de cambio es constante? Si al ver la función representada en una línea gráfica, vemos su pendiente. Si la pendiente es constante, la tasa de cambio es constante, por lo tanto la función es lineal. Una función no lineal es aquella en la que la potencia o exponente de x o y no es igual a 1. Por ejemplo, y al cuadrado o x a la potencia menos 1. También no es lineal cuando los valores y o x son radicales. Por ejemplo, raíz cuadrada de y o raíz cuadrada de x. Cuando los valores y o x están en el denominador, por ejemplo, 2 sobre y es igual a x más 2, no es una función lineal. También cuando no es una línea recta al representarla en una gráfica. Y también no es lineal si tiene una tasa de cambio variada. En este caso, a veces pudiera verse como una línea recta en la gráfica, pero si vemos su pendiente y vemos que la pendiente varía, entonces la tasa de cambio varía y no es una función lineal. Veamos algunos ejemplos de funciones lineales y no lineales. En esta gráfica primera podemos ver de entrada que es una función no lineal, porque no pasa la prueba de mostrar una línea recta. En la segunda gráfica vemos que es una línea recta y podemos determinar que es una función lineal. ¿Cómo podemos corroborar que es de por sí una función? Podemos ubicar algunos puntos, como este punto y este punto, y vemos que la pendiente entre los puntos es la misma. Por lo tanto, corroboramos que es una función. ¿Qué opinas de estas dos? Para determinar si una función es lineal o no lineal, lo primero que debemos hacer es corroborar si se trata de una función. Debe ser una función. Y en estas dos gráficas, ninguna es una función. ¿Cómo podemos determinarlo? Utilizando la prueba de la línea vertical.
Recuerda que la prueba de la línea vertical nos dice que si trazamos una línea vertical paralela al eje sobre la línea graficada, esta línea debe tocar la línea graficada en un solo punto, no más de uno. Si trazamos una línea vertical sobre esta línea, vemos que la toca en más de un punto, aquí y aquí. Por lo tanto, no es ni siquiera una función. Si vemos la segunda gráfica y si pudiéramos trazar una línea vertical sobre la línea ya formada, podemos ver que la atraviesa en mucho más de un punto a la vez. En ninguno de los casos se trata de una función. ¿Qué tal este? Vamos a utilizar la fórmula de la pendiente para determinar si el cambio en la pendiente o en la tasa de cambio es constante. La fórmula de la pendiente nos dice que debemos calcular la diferencia en el cambio de y sobre la diferencia en el cambio de x. Y así veremos si la pendiente es constante o es la misma. Tenemos menos 6 menos menos 3 sobre 2 menos 5. Esto nos da como resultado 1. Menos 3 menos menos 2 sobre 5 menos 6 resulta en 1. Menos 2 sobre 6 menos 10 nos da 1. Podemos ver que la pendiente es la misma, la tasa de cambio es la misma, por lo tanto la función es lineal. Y por último, pero no menos importante, veamos este ejemplo. Vamos a utilizar de nuevo la fórmula de la pendiente. Y calculamos menos 3 menos menos 2 sobre menos 4 menos menos 2 y nos da como resultado menos 1 sobre menos 1, que resulta en 1 positivo. Menos 2 y menos 2 menos 2 nos da igual 1 positivo. 2 menos 4 sobre 2 menos 0 nos da menos 2 sobre 2 positivo, lo que iguala a 1 negativo. 4 menos 2 sobre 0 menos 6 iguala también 1 negativo. Por lo tanto, la tasa de cambio no es la misma, la pendiente es diferente y la función es no lineal. Hemos llegado al final de este breve video sobre cómo identificar si una función es lineal o no lineal. Ahora disfruta la actividad.